Buenos días, cacereños. Son las 7 menos 20 prácticamente de la mañana y mientras la gran mayoría de ustedes están durmiendo, nosotros nos disponemos a comenzar el día 1 de la temporada con don Julio Cobos, que afronta su 9ª temporada, 8ª consecutiva, como entrenador del Club Polideportivo Cacereño. Te levantas a las 6 de la mañana, me has contado, y tú te entras fruta y café. Sí, tengo que tomar. Si no me tomo un café, no empiezo a funcionar. Y tengo un gato y tengo un conejo y tengo que prepararlos un poco y bueno, antes de marcharme, porque mi mujer también trabaja, se levanta temprano, ya se levanta un poquito más tarde, pero muy poco. Ahora a las 7 sale de casa, entonces yo me preparo un poquito las cosas antes de marcharme, sí. Julio, ¿qué piensas tú en este primer día que comienza, digamos, la semana de entreno y sobre todo que empieza la temporada? ¿Qué piensa un entrenador? Porque me imagino que en el coche, en este trayecto de 1 hora que tiene, te dará tiempo a darle muchas vueltas a la cabeza. Sí, bueno, lo primero es una cosa que ya vienes pensando desde el momento que termina el último partido contra el Unionista, ya te pones a funcionar un poco y a pensar en el partido que vas a jugar contra el Mirandés, ¿no? Lo primero que fin de semana lo que he hecho es ver los partidos que he podido del Mirandés y con muchas ganas. Las pretemporadas al final se convierten en pesadas, se hacen largas y lo que está uno deseando es de competir y de jugarte algo más que un partido amistoso, ¿no? Y bueno, empiezas a pensar cosas que has visto en el partido, que has visto en el partido de Mirandés, que cómo crees tú que le puedes hacer daño, y en fin, un poquito le das una vuelta a todo, ¿no? Es lo que hace. O sea, tú el coche no lo utilizas para evadirte, sino para darle vuelta a la No, va dándole vuelta, tienes una hora aproximadamente y lo que haces es pues darle vuelta, ¿no? A cosas que quieres trabajar o cosas del último partido, algunos errores. En el fútbol siempre se cometen errores y el último partido pues evidentemente también has cometido algún que otro error y cosas que quieres trabajar y quieres hacerle saber a los jugadores. En el fútbol estás pensando continuamente, como entrenador, como futbolista te evadías mucho más porque al final una vez que termina el partido pues te escapas. Aquí no, aquí es continuamente estás pensando en fútbol y además tenemos este trayecto de ida y vuelta pues que no deja de darle vueltas, ¿no? Vamos, un enfermo, de hecho, ¿no? Pero yo creo que son todos los entrenadores, ¿no? Si tú escuchas a los entrenadores hablar, siempre decimos más o menos lo mismo, ¿no? Que en esto de fútbol pues estás continuamente pensando pues 1000 cosas que has visto, cosas que no te han gustado y le das vueltas, pues que las quieres trabajar y evidentemente quieres que no se vuelvan a cometer esos errores, ¿no? Pero bueno, es el fútbol. Siempre acabas de decir que tú tenías ganas de que empezara esto, pero no sé si algunas veces los entrenadores os quedáis con ganas de un poquito más de pretemporada para seguir probando cosas o... Bueno, hemos probado muchas cosas. Está claro que siempre puedes probar más cosas y situaciones que se te dan en un partido. Ha habido, por ejemplo, situaciones de habernos quedado con un jugador menos en 2 partidos y son situaciones también que se pueden dar durante la temporada. Ojalá que no pase mucho, pues también te gusta trabajarlo, ¿no? Yo creo que hemos tenido tiempo para ver diferentes situaciones y que podemos trabajar durante la pretemporada. Yo creo que en cuanto a ese trabajo, yo creo que estoy contento. Evidentemente hay muchas cosas todavía y hay mucho margen de mejora en todos los aspectos, pero también entran ganas de comenzar la competición. Está claro que vamos a tener que seguir trabajando muchas cosas y repetiremos algunos errores y saldrán errores nuevos, pero este es el fútbol, ¿no? Continuamente tienes que estar intentando mejorar, no cabe duda. Cuando te dicen en una entrevista siempre los periodistas que es tu 8º año consecutivo, que sería 9º como entrenador, 4 como futbolista aquí, 13 años sería en total, estás muy cerca, ya te lo digo, de cumplir los 500 partidos como entrenador. En partido oficial, ¿qué se te pasa por la cabeza cuando te dicen todas esas cifras?
La verdad es que, hombre, si lo piensas detenidamente, te das cuenta de que son muchos años y parece mentira, ¿no? No le doy ahora mismo el valor que sí que tiene, ¿no? El valor quiero decir porque no lo pienso detenidamente. Son muchísimos años y no es fácil como entrenador el estar tantos años, ya no solo ahora consecutivamente como entrenador, sino por lo que acabas de decir, ¿no? Yo mi vida está ligada al Cacereño. Forma parte de mi vida, ha sido y es muy importante. Entonces, si lo pienso detenidamente, pues me doy cuenta de que no es fácil. Me da muchísima alegría el poder decirlo, y espero que sea mucho más tiempo, ¿no? Espero que esto siga en el futuro. Bueno, intenta uno siempre hacer bien el trabajo. Creo que el poder estar tanto tiempo en un mismo club es gracias a que se van consiguiendo objetivos y lo que te he dicho anteriormente, ¿no? El Cacereño en mi vida es muy importante porque son muchos años, son muchas cosas las que he vivido. He reído, he llorado, he vivido de todo. Como futbolista y ahora como entrenador, y no cabe duda de que para mí es muy importante, ¿no? Para mí, para mi familia, para todo el mundo, ¿no? Julio, tú precisamente como jugador del Cacereño te veías en ese momento, ya no te digo de entrenador del Cacereño, sino de entrenador. Bueno, sí, yo ya cuando yo firmé con 29 años, si no me equivoco, en el Cacereño como futbolista, primer contacto que tengo con el Cacereño. Yo ya en esa época te vas dando cuenta qué es lo que quieres hacer y bueno, sabía que quería continuar como entrenador. En esos últimos años míos de fútbol me preparé, hice el curso de director deportivo, hice los cursos de entrenador. Sabía que me preocupé un poco en formarme un poco y en tener la titulación para poder entrenar, ¿no? No sabe uno si te va a ir adelante o no va a ir adelante, pero sí que me formé y era algo que me gustaba, ¿eh? Era algo que me gustaba. También he sido capitán y digamos que dentro del campo pues ejerce un poco de entrenador, ¿no? Esa extensión del jugador en el campo, eso es muy importante para ustedes, ¿no? Sí, tener un jugador que sepa leer, ya no solo que, bueno, pues que transmitir las órdenes que tú le puedas dar o lo que tú quieras decir, sino al mismo tiempo subsanar muchas veces errores que desde fuera cuesta trabajo, ¿no? Porque no te escuchan, porque esto va muy rápido y en muchas ocasiones los futbolistas tienen que actuar ellos, ¿no? No siempre le podemos ayudar por diferentes circunstancias, y tener una figura ahí o varias figuras, no tiene por qué ser el capitán, en muchos casos es el capitán, ¿no? Pero hay jugadores que te resuelven los problemas porque se necesita, y es importante tener esa figura en los equipos de los entrenadores. Evidentemente eso nos facilita mucho el trabajo. Julio, y quiero que te mojes, ahora que estamos hablando de ese futbolista, ¿quién ha sido para ti el jugador que mejor ha representado eso en esta etapa aquí? ¿En el Cacereño? Sí. Y ya si quieres hablar a nivel también de tu carrera, puedes hacerlo, claro. Bueno, en el Cacereño yo he tenido la suerte de dirigir a muy buenos jugadores y te podría decir mucho, ¿no? En estos últimos años, Clausí ha sido un jugador muy importante, Barrio ha sido un jugador también importante. He tenido, a lo largo de mi carrera como entrenador, he tenido muchos jugadores. Pajuelo en el Villanovense, no hablo solo de... He tenido la suerte de dirigir a grandes jugadores que han sabido transmitir ya no solo las órdenes que tú puedas querer o que vea el fútbol como tú, sino también ejercer, en este caso como capitanes, muy bien esa función, ¿no? Que también es la de unir, la de hacer piña, la de hacer
hacer equipo, y en ese sentido todo esto que te he nombrado pues lo han hecho muy bien. Un equipo, yo muchas veces lo digo, bueno, lo digo siempre, es algo que siempre suelo decir en los primeros días o en el primer día que estoy de charla. Para mí es muy importante el vestuario. Tener un vestuario bueno te facilita mucho las cosas y te lleva a conseguir los objetivos que nos planteamos de principio de temporada, y he tenido la gran suerte, no cabe duda, de tener muy buenos vestuarios. Doy fe de Sí. ello, por lo menos la etapa que llevo aquí con ustedes. ¿En qué ha cambiado como entrenador Julio en estos 8 años consecutivos que lleva? ¿Qué ha cambiado o qué he cambiado yo? Sí, te has cambiado tú. Vas cambiando, ya no solo del principio, bueno, son 8 años, pues en estos 8 años, hombre, sobre todo vas consiguiendo objetivos, y el nivel de profesionalización de nuestro club ha sido muy grande, y entonces eso te obliga a tener que cambiar cosas, ¿no? Pero bueno, yo como entrenador pues intenta siempre ajustar mucho más. También te vas haciendo más mayor y vas dándole importancia a cosas que a lo mejor antes le dabas mucha importancia, te das cuenta de que no es tan importante como tú crees. ¿Puedes poner un ejemplo? No, bueno, por ejemplo en el trabajo, ¿no? Como si hay algún aspecto del trabajo diario que tú quieres cambiar, o que tú le dabas mucha importancia al trabajo defensivo, y pues te das cuenta que no pasa nada por no ajustar tanto ahí, dejarles también un poco más de iniciativa, ¿no? Yo creo que al principio, cuando empecé como entrenador, me gustaba tenerlo todo muy bien atado y haberlo trabajado todo, y le daba toda la información, y en el plano defensivo me acuerdo que tuve un entrenador de portero, y me dijo, no he estado nunca con un entrenador que ajustase tanto las cosas y que le diese tanta información a los futbolistas. Pues ahora selecciono mucho más esa información que le doy, por ejemplo, a los futbolistas. Hay información que me la guardo para mí, no necesito dársela, ¿no? En ese tipo de cosas sobre todo es lo que más he cambiado como entrenador, ¿no? Hay cosas que antes se las decía al jugador, le daba a lo mejor demasiada información, y ahora pues selecciono mucho más la información que le doy al futbolista. ¿Y en la manera de vivir el partido has cambiado mucho o has ido a peor? Mira, la manera de vivir el partido, he tratado también, por ejemplo, eso es un aspecto que también ha habido épocas, ¿no? Yo soy un entrenador que pues siempre he vivido los partidos de pie, muy intenso. Ha habido épocas, aquí en el Cacereño concretamente, pues que le decía, cuando esté dando muchas voces, llamarme la atención para que me siente y demás. Bueno, que no le dé tantas voces, que no dé tanta información al futbolista, que los deje un poco que ellos actúen, ¿no? Y demás. Y sí que he cambiado en ese sentido. Pero al final hay equipos, eso también te lo hacen los equipos, ¿eh? Hay equipos que necesitan que tú estés allí y que les estés apretando, y hay otros equipos que funcionan mejor sin estar tan encima, ¿no? Sí que he cambiado en ese sentido, también he cambiado la forma de actuar, ¿no? De todas maneras, soy un entrenador que soy intenso, creo, y que me gusta estar encima, y que me gusta que llamar la atención, y que el futbolista esté activo, y ahí no los dejo respirar mucho, ¿no? En ese sentido, también creo que la categoría, en este caso, por ejemplo, este año, pues unas veces por las exigencias, años anteriores, las exigencias de cuando cogimos el equipo en tercera red, pues de subir, y ahora porque queremos mantener el equipo y sabemos las exigencias de esta competición, pues eso hace que esté muy intenso normalmente, o que esté muy activo en la banda, aunque procuro dejarles a ellos también que se expresen y que actúen, ¿no? Intento gritar lo menos posible, o si estoy gritando mucho,
yo ya les tengo dado unas órdenes a Ale y a Alberto, y además les digo que me llamen. Oye, llámame, si me ves gritar mucho, llámame y que me siento un rato. Así que cualquier día no te dan. Sí, bueno, pero yo creo que casi todos los entrenadores, bueno, hay algún entrenador a lo mejor que son más parados, pero al final vives el partido, también depende de los resultados, de la necesidad, en fin. Eso hace veces que no veas bien lo que puede pasar, para eso tienes a la gente que tienes detrás y te ayudan, ¿no? Pero bueno, creo que es importante el estar metido dentro del partido y de apretar, ¿no? De apretar y que no se relaje. Julio, hemos hablado de ti y ahora quiero hablar del fútbol. ¿En qué has visto tú que ha cambiado el fútbol en este tiempo? Yo te digo como entrenador también. Bueno, eso sí me apura también como jugador. ¿Lo notas que ha evolucionado a mejor? ¿Qué diferencia hace? Bueno, de mi época de futbolista a esta época, por ejemplo, hombre, ahora los futbolistas yo creo que son mucho más profesionales de lo que éramos en mi época, ¿no? Más profesionales me refiero de que se cuidan mucho más, son más atletas, van mucho al gimnasio, difícilmente ¿En qué época se pasaba de eso? En mi época se decía mucho eso dice, bueno, yo sí, vengo con 3 kilos más o 4 kilos más, pero para eso está la pretemporada, para perderlo, ¿no? Hoy día es muy difícil, los hay, ojo, los hay que vienen gorditos, pero el futbolista en líneas generales es mucho más profesional en ese sentido, todos se apuntan a los gimnasios, todos vienen de hacer cosas con preparadores físicos y demás. Quiero decir, en ese sentido sí que es verdad que ha cambiado, ¿no? El futbolista es mucho más profesional. También es verdad que creo que ahora todo el mundo está mucho más preparado. Hablo a nivel de entrenadores, vemos que te enfrentas a equipos de inferior categoría o de muy inferior categoría y todos están bien trabajados. En ese sentido no cabe duda de que el fútbol ha evolucionado, ¿no? También ahora, pues en mi época, pues muchas veces te veías negro para poder ver partidos. Yo recuerdo que en mi inicio, mi primer año de entrenador aquí en el Cacereño, pues si íbamos a jugar un partido contra el Villarrobledo de Copa del Rey, pues te tenías que coger el coche e irte a ver un partido donde jugase, ¿no? Que lo hemos hecho, que lo he hecho. Hoy día ya tienes vídeos por todos sitios, tienes toda la información, hay plataformas que no solo te hablan de cómo funciona un equipo, sino cómo funciona un jugador, las características del jugador, si va bien de cabeza, si es un regateador, si es en fin, todas las características. Eso hoy día ha evolucionado mucho y tienes muchísima más información de la que se tenía antes, que era un poco lo que tú veías, ¿no? En un partido, y seguro que se te escapaban muchas cosas. Ahora lo puedes ver repetidamente, ese partido o esos partidos que quieras ver, y es difícil que te puedan sorprender un equipo en lo que puede hacer, ¿no? En ese sentido yo creo que está todo mucho más ajustado, ¿no? Tenemos mucha más información ahora de la que teníamos antes como entrenador. Quiero que me seas sincero ahora, También ha cambiado mucho en el prepartido, ¿no? Porque yo he escuchado que antiguamente se le daban a los jugadores licores, que si un chupito de anís, no sé qué, no sé cuánto, también para las lesiones remedio casero. No sé si tú eso lo viviste o ya te tocó un poquito más. No, yo he tenido la suerte de tener muy buenos entrenadores, y en ese sentido no. Sí que es verdad que, bueno, que he tenido entrenadores curiosos, pues está en un equipo donde había té, donde había café, y el entrenador te decía, tú no tomes café, tú sí puedes tomar café, el otro, bueno, manejaban un poco ese tipo de cosas. Bueno, normalmente al medio centro, que era el que tenía que redistribuir y demás, decía, tú no tomes café, tú tienes que estar tranquilo para moverla, en fin. A otro que a lo mejor y tal, pues le dejaba beber, pero le dejaba beber café, ¿no? Pero no había tanta, o sea, se dejaba también actuar a los futbolistas, no
no he tenido yo entrenadores que ajustasen mucho en ese sentido, ¿no? En los prepartidos y demás. ¿Quién te ha marcado más como entrenador? No, yo he tenido muy buenos entrenadores y de todos he aprendido. Yo siempre digo que de todos se aprende, del bueno y del que a lo mejor no es tan bueno o no va tanto con las ideas tuyas, porque bueno, ves otra fórmula, ¿no? Yo he aprendido de todo, la verdad. He tenido grandes entrenadores. Yo siempre nombro muchas veces a un entrenador que no ha tenido toda la suerte que yo creo que debería de haber tenido, que era Pedro Buenaventura, porque lo he tenido como entrenador y creo que es un hombre que está y que estaba en aquella época muy adelantado a su tiempo, pero le ha faltado esa pizca de suerte que se necesita. Yo siempre digo que en el fútbol, como en todo en la vida, se necesita un poco de suerte, y quizá él no ha tenido esa suerte que hay que tener en el fútbol, pero he tenido muy buenos entrenadores y de todos he aprendido mucho. ¿Y ahora para ti, en quién te fijas? No me suelo fijar en ningún entrenador en concreto, pero en España tenemos grandísimos entrenadores, ¿no? Luis Enrique ahora mismo creo que es un entrenador. Yo he tenido la suerte de enfrentarme a Luis Enrique cuando era entrenador del Barcelona. Recuerdo que claro, en aquella época se había ido hacía un poco de tiempo Guardiola, que creo que es un entrenador, claro, que hizo todo lo que tenía que hacer y más, y bueno, que sí que es un entrenador que hace cosas diferentes y que inventa un poco, como decimos, ¿no? Es un entrenador que suele inventar, y yo me recuerdo de haber hablado de Luis Enrique como un entrenador que trabajaba muy bien y que bueno, lo que estaba consiguiendo también, ¿no? En España tenemos grandes entrenadores, Emery, son muchos, Marcelino, hay muchos entrenadores con los que te puedes fijar que son grandes entrenadores y que trabajan muy bien, ¿no? En España, en ese sentido, pues creo que es uno de los sitios donde mejor se trabaja y muy reconocido, sobre todo fuera de España. Hay que darse cuenta, ¿no?, la cantidad de muy buenos entrenadores que hay y que no dejan de marcharse, ¿no?, sobre todo a Inglaterra. Julio, tú ahora, por ejemplo, en esta temporada, que ya centrándonos un poquito más en la actualidad, que va a empezar una temporada nueva, ¿tienes muy en cuenta lo que ha pasado en la anterior? Tengo en cuenta lo que hemos vivido, yo lo pongo mucho como ejemplo y tal. Vamos a ver, se habla mucho todo y cuando, oye, ¿y este año qué? Pues a ver si sufrimos un poco más. Hay que recordar que el año pasado, o sea, queremos sufrir un poco menos, queremos sufrir un poco menos y tal, ¿no? Bueno, sí, bien, está bien. A todos nos gustaría, pero que el año pasado se está hablando como, o a mí me da la sensación en muchas ocasiones que parece como que fue un desastre. El año pasado salvamos la categoría a falta de una jornada. Que lo hubiéramos firmado. Que lo hubiésemos firmado todo el mundo, visto también lo que se hizo la primera vuelta, una mala primera vuelta, pero en una segunda vuelta casi de playoff, hicimos 28 puntos y nos dio la salvación. Ese equipo ya escribió esas páginas y solventó el objetivo de principio de temporada, lo consiguió, ¿no? Claro que me fijo. Y lo pondré de ejemplo, seguro que alguna vez, no sé si este año, ojalá que este año no, porque no vayan muy bien las cosas, pero que si la situación es mala, es un ejemplo lo que se hizo el año pasado, un equipo que prácticamente estaba, que mucha gente daba como descendido en la primera vuelta, sí. Y la segunda vuelta, bueno, pues conseguimos hacerla tan buena que nos dio la salvación. Bueno, pues esas cosas nos agarramos un poco los entrenadores para ponerla como ejemplo, para que se den cuenta los futbolistas que, bueno, que en el fútbol lo que queda es trabajar y confiar en el trabajo, y que sí que se pueden cumplir objetivos, que aunque parezcan casi imposibles, en el fútbol no hay nada imposible, hay cosas que cuestan un poquito más y el año pasado nos costó un poquito más, pero al final lo conseguimos. Sí, mientras las matemáticas, ¿no? ¿Verdad? Mientras que las matemáticas, yo he visto de todo en el fútbol, he visto de todas las situaciones que te puedas imaginar, y cosas que eran impensables y que le faltaba un punto a un equipo, faltando 5 jornadas, un punto para salvarse,
y perder los 5 últimos partidos y descender. Quiero decir, tenemos ejemplos de todos los gustos y de todos los colores para poner, ¿no? Entonces, eso también te hace ver que en el fútbol, hasta que no pita el árbitro, no se terminan los partidos, y que cosas que parecen imposibles al final se consiguen, ¿no? ¿A ti qué te parece que haya gente, bueno, que hubiese aficionado que en diciembre o en enero ya dieran el equipo por descendido y por muerto? Bueno, yo entiendo que los aficionados siempre lo que quieren es que su equipo quede lo mejor clasificado posible y que luchen siempre por estar arriba, pero eso no es fácil. Yo creo que los buenos aficionados tienen que confiar en su equipo, tienen que animarlo a... claro, yo estoy hablando en este mundo ideal, ¿no? Que animen cuando las cosas no salen bien. Sé que cuesta mucho trabajo y hay gente que le cuesta más que a otros, pero en el fútbol hay que estar al lado de cuando vienen mal dadas, porque cuando las cosas van bien es todo muy fácil. El problema es cuando las cosas cuestan, ¿no? Y hay que estar cerca del equipo, y el futbolista sufre mucho. A ningún futbolista le gusta que sus aficionados le piten durante un partido, ¿no? Lo ideal sería que esos aficionados pues estuviesen animando desde el minuto 1 hasta el minuto 90, y si al final nos tienen que silbar o nos tienen que recriminar algo, siempre con el respeto que no lo recriminen, pero durante los partidos pues que estén. Creo que en ese sentido el Cacereño el año pasado dio en líneas generales, siempre habrá gente que a lo mejor no lo haga, pero en líneas generales estuvo con su equipo, nos ayudó muchísimo en esa segunda vuelta también a poder salir de ahí. Lo recordamos continuamente cada vez que hemos hecho una rueda de prensa de, bueno, que nunca hemos estado solos, que siempre nos han acompañado, y creo que es una parte muy importante que ha crecido mucho en estos años. Ha crecido una barbaridad en Cáceres la afición, y espero y confío en que las cosas vayan bien y vivamos cosas buenas, pero que si toca vivir cosas malas, pues hay que estar al lado del equipo y hay que animarlo, porque para jugadores es muy importante sentir ese calor de los aficionados, ¿no? para poder sacar los partidos adelante. Es indudable, Julio, que el crecimiento del club, deportivamente hablando, claro, extradeportivamente evidentemente hay que mencionar Presi, a Carlos, pero deportivamente hablando es indiscutible que es gracias a ti y al trabajo de Francis. Vamos a ver, yo creo que el club ha crecido en todos los sentidos, ¿no? En lo deportivo, como dices, y también institucional, y a nivel de... El presidente está haciendo un trabajo tremendo. Esto que crece gracias al trabajo de todo el mundo, y yo ahí incluyo a los aficionados, que ha ido... Claro, si el equipo ha ido para arriba, pues los aficionados aumentan, ¿no? Pero en esos momentos malos del año pasado yo sí que me quedo con la afición cuando arrimó el hombro y cuando nos ayudó a poder conseguir los objetivos. Esto no es cosa de Julio Cobo, de Francis, esto es cosa de todo el mundo. Desde Antonio, que está maneja la ropa y demás como utillero, hasta el presidente, pues por ahí pasamos todo el mundo, los fisios, el médico, todo el mundo, y esto es gracias al trabajo de todos. Esto no lo puede conseguir solo una persona. Además, yo sí que creo que es muy importante, y es una cosa que ha mejorado, porque en estos años, que antes prácticamente el entrenador lo tenía que hacer o lo hacía prácticamente todo, ¿no? Hoy día los cuerpos técnicos, pues hay muchísimas personas, tenemos un analista, tenemos un readaptador, tenemos un preparador físico, tenemos mucha gente que está intentando que las cosas funcionen. El entrenador es un gestor muchas veces de recursos, y gracias a toda esa gente pues se consiguen los objetivos, y creo que eso no es, por eso a mí me gusta repartir responsabilidad en ese sentido,
que las cosas han salido bien porque hemos conseguido reunir a un grupo de trabajo importante. Hemos tenido un presidente, un Guelo, que han tirado para adelante en las malas y en la y han intentado que siempre las cosas funcionen bien. Un club que hemos padecido mucho. Ahora estamos viviendo momentos buenos, pero aquí en el club hemos estado en tercera división y no venían tantos aficionados, estaban los incondicionales. Ahora viene mucha gente y ahora es mucho más fácil, ¿no? Se crece gracias al trabajo de muchísima gente y evidentemente pues Francis está ahí, Julio Cobo está ahí, pero porque se rodean también de muy buena gente. Yo intento rodearme de buenas personas y de buenos profesionales, y así se consiguen más fácil los objetivos, y creo mucho en el trabajo de equipo. Me la deja votando, ¿eh? que como tenemos el trayecto tan largo y muchas veces la verdad que no te preguntan por ello, me gustaría precisamente hablar de ellos, ¿no? De que tú hablaras de esas personas que llevan muchos años contigo. Si te parece, vamos a empezar con Francis. Bueno, Francis lleva muchísimos años trabajando. Muchísimo. ¿Qué valor le das tú a encontrar, digamos, una persona que te ha entendido, digamos, también? Porque no es fácil, ¿no? Digamos, que un director deportivo, digamos, comprenda, creo yo, a un entrenador. Muchas veces hay algunos, veo yo, perdidos, pero una opinión mía personal. Sí. Bueno, yo a Francis lo conozco hace muchos años. Yo cuando firmé por el Villanovense, él fue mi segundo, ¿no? Y ahí estuvimos 3 años y algo como compañeros, y veíamos el fútbol muy parecido. La verdad es que fue muy fácil trabajar con él y ahí se inició nuestra relación. Después pues lo he tenido de director deportivo, me firmó después de haber estado en la Valona, me firmó en el Villanovense y ahora aquí en el Cacereño. Entonces es una relación de muchos años en diferentes puestos. Es muy importante, claro, en ver el fútbol de la misma manera o más o menos. Cada uno al final tenemos nuestros matices, pero vemos o queremos lo mismo, y ha sido muy importante, ¿no? Esa intensidad que yo te hablaba muchas veces desde el banquillo mía, pues yo creo que con él tiene esa tranquilidad que a lo mejor en ciertos momentos pues a mí me falta porque me enciendo o porque estoy intenso, ¿no? Y es importante, ¿no? Algo que me pasa también. Bueno, hablaremos ahora de Ale, ¿no? Pues son muchos años los que he estado conviviendo con Francis, entendemos el fútbol más o menos de la misma manera, y además creo que es una persona que mira mucho por el club, y eso creo que es muy importante, ¿no? Cuando firmamos aquí, el presidente, una de las cosas que le dije es que era una persona que mira mucho por el club, que mira mucho por la economía del club, y que entendía bien el fútbol, ¿no? Lleva muchísimos años en esto del fútbol, y que iba a hacer crecer al club, lógicamente, y además era una pieza importante que se necesitaba en el Cacereño en ese momento. No sé si podría dar alguna pincelada de cómo son, que hay algún periodista que sé que estará a lo mejor deseando escuchar esto, cómo son esos viajes de vuelta con Francis después de un partido. Bueno, hay momentos... Hay mucho. No, al contrario, hay muchas veces que venimos, cuando las cosas no... El año pasado, sobre todo la primera vuelta, salíamos de Cáceres, y cuando llegábamos a casa y nos íbamos a despedir, oye, hoy hemos hablado poco, los resultados no estaban siendo buenos, y bueno, pues vienes dándole vueltas, de repente hablábamos cualquier cosa del partido y volvíamos a callar, y vienes dándole vueltas a la cabeza, ¿no? Un poco también lo que pasa aquí cuando vas solo, que lógicamente no hablas con nadie porque no hay nadie, pero cuando los resultados no eran buenos, pues claro, veníamos callados y veníamos pensando y hablando muy poco, porque le das 1000 vueltas a las cosas, pero ya te digo, la sintonía es muy buena, y
y muchas veces simplemente con mirar no sabemos lo que queremos decir, ¿no? Sí, eso es lo que pasa con los años, ¿no? Que con la mirada se dice todo. Que Se esto dice es todo. muy bonito, Claro. decirlo, y muy difícil. Es muy difícil, lograrlo. es difícil, sí que es verdad, pero es cierto, ¿no? Que muchas veces, pues bueno, simplemente con la mirada pues sabemos lo que estamos pensando, ¿no? Bueno, la has nombrado anteriormente, Alex García, lleva también muchos años contigo, incluso lo tuviste como jugador, si mal me equivoco, ¿no? Que bueno, lo retiraste como jugador, me Sí, yo como broma, así amigos suyos y tal, pues se los digo muchas veces, digo, dile que te retiré como futbolista, ¿no? Y bueno, jugador que lleva muchísimos años, el primer año yo estuve sin segundo, pero a raíz del segundo año está ahí conmigo de segundo, creo que es ha sabido entender el paso de jugador a entrenador, no solamente sus conocimientos, porque una persona que ha jugado a un muy buen nivel en el fútbol, y eso le da siempre una sabiduría, sino que es una persona que hace grupo, ¿no? Y eso, lo que te decía anteriormente, es muy importante bajo mi punto de vista. Y bueno, también pues es un poco caliente, como soy yo, se enciende. Yo le trato siempre de decirle que estate frío y tal, 4 ojos ven más que 2, y bueno, todos los que estamos ahí en el cuerpo técnico, pues todos intentamos ayudar lo máximo posible, sobre todo en los días de partido, a que las cosas vayan saliendo bien, y cuantos más ojos tengamos puestos en el partido, mucho mejor, ¿no? Y él en ese sentido, bueno, ha sido futbolista y ya tiene muchos conocimientos, y aparte, bueno, como entrenador, bueno, pues se ve el fútbol de otra manera también, ¿no? Persona muy válida y muy importante para mí en el día a día, y bueno, y que ayuda muchísimo a que las cosas funcionen bien. Bueno, y otro que lleva muchísimos años contigo es Alberto Muñoz. Alberto Muñoz lleva más, porque Alberto Muñoz, una de las peticiones que yo hice cuando firmé aquí, que yo lo de segundo, pues llegué en tercera división, tercera red, una de las peticiones era que, bueno, segundo no, pero preparador físico yo quería uno de mi confianza, ¿no? Y Alberto ya lo había tenido anteriormente en La Valona. Fue ahí donde lo conocí. Ahí fue donde lo conocí, y que lo quería como preparador físico, y bueno, lleva todo, ya había estado conmigo en La Valona, y de aquí desde el inicio, ¿no? Pues pasa un poco parecido con lo que pasa con Francis, ¿no? Y bueno, ya con Alex también, muchas veces con la mirada pues sabemos lo que queremos decir y demás. Me conoce perfectamente, sabe qué es lo que me gusta, qué es lo que queremos trabajar, y mi confianza en él es absoluta, ¿no? Creo que el rendimiento que nos ha dado es importantísimo, y un tío muy preparado, y que nos ayuda muchísimo a que el equipo esté bien, ¿no? Ya digo, una persona muy preparada y muy importante para nosotros. Lo que te he dicho un poco anteriormente, intenta uno rodearse de buenos profesionales para que las cosas funcionen bien, y Alberto ya son muchos años, y es muy importante el trabajo que hace también. En ese tramo desde que yo lo conocí en La Valona, pues bueno, hemos sido capaces en el principio en La Valona pues teníamos un preparador físico, un entrenador de portero, en fin, aquí ya tenemos un readaptador, que creo que también es muy importante. Todo el crecimiento en ese sentido del cuerpo técnico ayuda a que las cosas vayan saliendo mejor, ¿no? Hombre, y es que el equipo de un entrenador es fundamental para que... Yo también te veo que tú le das importancia de verdad, no de cara a la galería. No, es que si no es mejor no tenerlo, quiero decir. Yo le doy muchísima importancia
al trabajo que ellos realizan, y delego mucho en ese sentido. Para eso están, ¿no? Si al final yo traigo gente o traemos gente, el club trae gente y hace un esfuerzo por tener un readaptador en este caso, ¿no? Que no todo el mundo los tiene, tener un readaptador para que el jugador, una vez que se ha lesionado, ese paso a volver a estar con el equipo, pues esté bien visto, y que el jugador no llegue un poco deficitario en cuanto a aspectos físicos y en cuanto a haber recuperado bien esa lesión, es para darle confianza, ¿no? Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿no? Pues yo, cuando a mí me habla Ale de cualquier cosa, le doy mucha importancia, porque eso es lo que él está viendo del partido. Después yo a lo mejor tengo una opinión diferente, o puedo pensar de otra manera, pero bueno, cada uno vemos el fútbol de una manera, y es bueno también tener diferentes opiniones y sacar más conclusiones, ¿no? Tú también consultas. Claro, yo consulto, momento, ¿no? claro. Yo hay una cosa que le digo también, cualquier cosa que veáis hay que decirla ahora. A mí no me vale, yo te iba a decir, yo te iba a decir, ya no me vale. Eso cuando se dice eso es porque ya las cosas no han funcionado bien. No, la cosa es decirlo en el momento. Si tú piensas una cosa, tienes que decirlo, tienes que comunicarlo, porque es algo que a lo mejor a mí o al que sea se nos está escapando y tú te has dado cuenta, ¿no? Y si tienes un cuerpo técnico amplio como el que tenemos nosotros en ese sentido, pues es para escuchar y para que cada uno dé su opinión en ese sentido, ¿vale? Se han incorporado gente como Alberto Tienza, Manolete en este sí, bueno, tramo de año tuyo. Sí, ahí hemos ido variando un poco. Hay una gente que prácticamente está desde que empezamos, y hay gente pues que hemos ido cambiando, ¿no? Manolete ya lo conocía de mi primer año de entrenador, pues yo lo tuve un poco ahí de segundo, de casi entrenador de portero. Por eso te digo que es que se ha ido evolucionando. Entonces en aquella época no teníamos entrenador de portero, y ese trabajo que es específico de portero, que ahora sí que lo tenemos, pues en aquella época lo hacía Manolete, y entre Manolete y yo lo hacíamos un poco. Ya lo conocía, pues nos hace el trabajo de analista, ¿no? Tuvimos a Antonio, pero Antonio por temas laborales no podía continuar, y bueno, pues tiré un poco de otra persona en la que confío mucho, en este caso es Manolete, que nos ayuda ve también bien el fútbol, nos entendemos perfectamente, y bueno, es nuestro analista. Confianza plena en su trabajo, porque eso es muy, muy importante, ¿no? Manolete me has dicho, y Tienza, Alberto Tienza, que es una figura, la figura de entrenador de portero es una figura muy importante, porque sí que es un puesto diferente y tiene que tener, antiguamente, bueno, pues dejabas a los porteros de lado, bueno, ahí calentando vosotros ahí, ya cuando lo necesites los tienes, ¿no? Y es un puesto diferente al de futbolista, y es bueno que tenga ahí sus entrenadores, ¿no? Y Alberto Tienza, bueno, pues lo está haciendo bien, los tiene en forma, les pone sus vídeos para mejorar, en fin. Hoy día en el fútbol está todo mucho más controlado, ¿no? Y lo que te decía al principio, es importante, si tienes ese tipo de personas que están bien preparados, es para intentar sacarle el máximo rendimiento, y es un puesto bien cubierto también por Alberto Tienza, que aparte de buen profesional, buenas personas, ¿no? Que para mí, te lo vuelvo a repetir, es muy importante. Yo a los futbolistas, cuando hablamos de los futbolistas, muchas veces digo que, hombre, si es buena persona y buen futbolista, estupendo, pero si tengo que quedarme con una o dos cosas, prefiero que sea un poquito peor futbolista y muy buena persona, que un gran futbolista y mala persona. Eso no es bueno en un vestuario. Y al final es muy importante el ambiente en un vestuario para que se logren las cosas. Muy importante. Yo creo que eso muchas veces lo decís, y creo que la gente no lo... desde fuera, ¿no? De como aficionado, creo yo. No le da esa importancia, pero nosotros sí se lo damos, ¿no?
porque cuando las cosas van bien va todo rodado y ni las malas personas aparecen, ¿no? O las malas personas, ya no hablo de malas personas, pero a lo mejor los que te pueden fastidiar un poco el vestuario no aparecen. ¿Por qué? Porque los resultados son buenos y bueno, las buenas personas y buenos profesionales se ven en los momentos malos, ¿no? Y el año pasado hubo momentos muy malos y hubo gente que arrimó el hombro y que tiró para adelante. No me gusta poner nunca a nadie de ejemplo, pero en uno de los casos, Barrios, ¿no? Tomó el mando y actuó paso, ¿no? y claro, dio ese paso. No es que lo diese ese paso, sino que actuó como capitán, como jugador veterano, también curtido en 1000 batallas y haber vivido 1000 situaciones, y es muy importante tener jugadores y personas como de esa manera, ¿no? Porque te ayudan a sacar las cosas adelante. Por eso los vestuarios son muy importantes, muy muy importantes, que haya un compañerismo y que los jugadores entiendan pues que se dedican a un deporte. Yo, también es algo que le comento muchas veces, esto es una profesión que la habéis elegido vosotros. Malas caras siempre va a haber y es indudable, yo no quiero jugadores que se conformen cuando no juegan, pero que es una profesión que han elegido ellos. Se hubiesen dedicado al tenis, juegan todos los partidos. Te dedicas a una profesión donde juegan 11, donde normalmente son 20 y tantos los compañeros y no todos pueden jugar, y bueno, tú tienes una obligación y algo que puedes hacer. ¿Qué puedes hacer? Entrenar bien, dar todo lo máximo en cada entrenamiento y que las cosas, que el entrenador, que es al final el que decide quién juega, te ponga. Tú has hecho todo lo que tenías que hacer. ¿Estás entrenando bien? Sí. ¿Estás ayudando a tus compañeros? ¿Estás haciendo todo lo que tienes que hacer? Sí. Pues estate tranquilo y ya puedes dormir tranquilo, que estás haciendo lo que tienes que hacer, ¿no? Los jugadores, yo he sido jugador de fútbol, muchas veces nos escondemos o nos refugiamos en es que este entrenador me tiene manía, es que este entrenador no me quiere, es que bueno, eso es lo fácil. Lo complicado es mirar para adentro y decir, ¿qué estoy haciendo yo mal? Crítica. Claro, ¿qué estoy haciendo yo mal para que el entrenador no confíe en mí todo lo que tiene que confiar? Muchas veces no se trata de confiar o no confiar, muchas veces también pues hay gustos y hay rivales dentro de tu vestuario que disputan tu posición y que están en muy buena forma, y es bueno también admitir, oye, es que fulanito está jugando, pero es que está jugando a un nivel terrible, es difícil ahora que el míster cuente conmigo. Bueno, pues yo voy a estar bien preparado para cuando llegue el momento que el entrenador pueda contar conmigo, ¿no? Y sobre todo también eso, que muchas veces tú lo dices, que es que el 11 que tú sacas no es el que te gana muchas veces los partidos, que el que te lo gana es el que sale desde el banquillo y que tiene que salir con ese punto de enchufado, ¿no? Claro. Está pendiente del partido también, evidentemente. Claro, y de ayudar a sus compañeros y de todo, ¿no? Muchas veces las estadísticas te salen muchas veces, y creo que en alguna ocasión en segunda red hemos sido uno de los equipos o el equipo que los jugadores que entraban de reserva más puntos habían dado, ¿no? Es que es muy importante. Tú sacas un 11 porque crees que es el mejor 11 para ganar ese partido, pero después durante el partido hay cambios, cambias el plan del partido, o ves una deficiencia del equipo contrario y quieres meterle mano por algún lado y haces una serie de cambios para ver si eres capaz de ganar el partido. Y si el jugador no está enchufado desde el primer momento, es difícil. Yo sé que es complicado cuando uno no juega, ¿no? Pero por eso digo que hay que ser fuerte mentalmente y estar preparado para pelear, y que las cosas no son fáciles, ¿no? En esto del fútbol, yo siempre lo digo, a mí me ha costado todo mucho. No es que haya conseguido grandes cosas como futbolista y grandes cosas como entrenador, no entreno en primera división, pero todo me ha costado mucho y he tenido que trabajar mucho. Eso no es fácil, quiero decir que hay que trabajarlo, y el que se quiera dedicar a esto tiene que estar preparado para eso, para trabajar mucho, y hay muchas veces que todo ese trabajo pues no da su fruto. Si tú trabajas bien,
Yo siempre le digo a los jugadores, si tú trabajas bien, obligas al entrenador a tener que, como mínimo, comerse la cabeza, porque tú también te sientes que a lo mejor no estás haciendo o no algo de este jugador se merece más minutos y te obliga al final a tener que darle esos minutos, ¿no? Bueno, y pues hay que trabajar para hacerle pensar también al entrenador, ¿no? Bueno, Julio, estamos entrando ya, que usted evidentemente no lo veía, estamos entrando ya en Cáceres. ¿Qué es lo primero que haces ahora cuando llegas al estadio? Bueno, lo primero que hago es darle los buenos días a Antonio, que suele estar por allí. Me siento con Alberto, vemos un poco los jugadores, porque como llegan, ¿no? Normalmente lo que hacemos es ver qué jugadores pueden entrenar. Siempre hay ocasiones en las que algún jugador tiene molestia y tenemos que quitarlo del trabajo que tenemos previsto, y por si tenemos que modificar alguna cosa, ¿no? Rápidamente me llega Antonio con un café, eso es el pan nuestro de cada día, me llega con un café, tomamos el café y bueno, empezamos a funcionar y si tenemos que cambiar alguna cosa del entrenamiento. Hoy día muchas veces esto de planificarlo a largo plazo no puedes planificar mucho, y muchas veces es planificar el día a día prácticamente, ¿no? Porque aparecen molestias y porque el fútbol se ha vuelto mucho más impaciente. Lo vemos que antes de empezar una temporada hay entrenadores que han echado ya sin haber comenzado la temporada. Pues en esto del fútbol tiene que haber buen rendimiento desde el inicio, porque si no te puedes ir para casa, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues hay que planificar prácticamente de día a día, ¿no? No lo estoy viendo, pero al míster le ha venido del carajo la apertura del rondazo porque está cogiendo por aquí. Mira, yo soy muy maniático y bueno, hoy vengo por aquí, pero yo normalmente entro por donde siempre. A ver, pero es que esto no estaba, Julio. No, ya, no, pero digo todavía. Ya. Hoy lo estoy haciendo por aquí. Por primera vez. No, por primera vez, ya lo he hecho porque se adelanta, ¿vale? Se adelanta. Pero para ti, para mí, los días de partido y demás, yo tiro por donde siempre. Eso lo quería tocar la entrevista antes de que acabemos. Eres muy maniático. Yo no sé si puedes desvelar alguna manía que tú tienes antes de un partido. No, incluso con el reloj. Sí, bueno, eso, sí. Ya el polo no te lo puedes cambiar, ¿eh? No. Ahora el cambio de marca a ti te ha jodido, ¿eh? Sí. Yo soy muy maniático en ese tipo de cosas. Antes como futbolistas tenían 1000 tonterías, porque no dejan de ser tonterías. Lo que pasa es que, claro, que parece que si no las hace, parece que dice, ya vamos a perder. Sí, vamos a perder por no haber ido por donde siempre va, o por no ponerte este polo o el otro polo. Pero bueno, yo lo hago por si acaso, ¿sabes? Yo lo hago por si acaso. Yo siempre le digo muchas veces, yo no... Tú no crees, pero lo haces. Pero lo hago por si acaso, ¿vale? Pues el tema de polos o unas zapatillas, pues me las pongo siempre las mismas, o trato de ponerme siempre las mismas, en fin. Pero son manías que realmente no son las que te hacen ganar los partidos. Los partidos los hacen ganar los jugadores y otras cosas, ¿no? Pero sí, todos creo que tenemos alguna cosilla siempre entre manos. ¿Eres entonces maniático de ropa, reloj, deporte, algo más? No, tengo un recorrido que me gusta siempre hacer ese recorrido en el coche, siempre que puedo lo hago. Yo también te veo que cuando llegamos al campo siempre te gusta medirlo. Sí, bueno, eso sí, es una manía. Siempre me gusta ver la distancia que hay, si es ancho o no es ancho, para la información también, para dárselo a los futbolistas. Oye, este campo es más ancho de lo que esperábamos, o es más estrecho de lo que esperábamos. En fin, ese tipo de cosas siempre las hago. Lo mido. Ido al campo. Sí. Porque tú ya has ido. A muchos, sí. Eso dice mi mujer muchas veces. ¿A este campo qué pasa? ¿Este campo no lo ha pisado? De este sitio, sí, lo hago siempre, ¿no? Igual que aparcar, intento siempre aparcar en el mismo sitio, en fin, son tonterías. Sí,
son tonterías que hace uno, que no son los que te ganan los partidos, ni mucho menos, pero yo estoy más tranquilo si las hago. Ya está. De eso se trata, ¿no? De eso se trata. Mira Nadal. Sí. Nadal tenía siempre su rutina. Una rutina y... Se sentaba cuando sacaba. Claro. Sí. Y a ti te está yendo bien, a ver. No ha ido mal, de momento no ha ido mal, sí. ¿Tú te esperabas que te fuera tan bien como entrenador? En este tramo de aquí en el Cacereño, Sí, bueno, en general. hombre, uno cuando firma siempre tiene ilusión, igual que cuando empiezan las temporadas, pues le gusta soñar despierto, pero le gusta soñar en grande, ¿no? Yo creo que, hombre, ha habido una evolución y ha habido unos cambios, ¿no? Nosotros, cuando yo llego aquí, hay tercera división, segunda B, segunda A. Se ha cambiado, hay tercera red, segunda red, primera red, en fin, se ha cambiado. Yo creo que la progresión ha sido enorme. Cuando hablamos del Cacereño, hablamos de su afición, el crecimiento en cuanto a aficionados, el crecimiento del club en cuanto al estadio, cómo está ahora, cómo estaba cuando llegamos, y las categorías, claro que hemos hecho cosas importantes y uno siempre sueña con más, pero siendo realista yo creo que es para estar muy contento, ¿no? Son importantes los pasos que se han dado, creo que se han hecho muchas cosas muy bien. Bueno, ojalá que no se quede solo ahí y que el crecimiento continúe. No cuando yo llego no pienso en esta categoría, porque no existía en ese momento, pero sí que cuando llego pienso en que tercera división no era la categoría donde el cacereño tenía que estar, ¿no? Creo que esta se asemeja mucho más a lo que es la ciudad, a lo que es su afición. Hemos visto que su afición es grande y ha ido aumentando, claro, mucho más numerosa ahora, y en nuestro estadio era un estadio de otra cosa. Evidentemente ha crecido mucho y se han hecho mejoras importantísimas, pero que sí que hay hambre de fútbol en Cáceres, ¿no? Muchas veces, no, Cáceres no tiene ese hambre de fútbol que tienen otras ciudades extremeñas. Sí, que es cierto, claro, es cierto que ha estado, claro, eso está, no cabe duda, pero que también es una ciudad que le gusta el fútbol y que ha ido creciendo mucho en estos años, pero que es algo que no me planteé al principio, ¿no? Dónde vamos o dónde podemos terminar. Sí que cuando llego estamos en tercera y el objetivo era claramente subir de categoría, ¿no? Oye, Julio, ¿tú qué ves? ¿Más nivel en Primera Federación o en la antigua Segunda B? A mí me hacen esta pregunta muchas veces y es complicado decirlo. A ver, yo jugaba en Segunda B. De los 4 grupos, cuidado. Cuando eran los 4 grupos, yo no sé si era mayor o no, pero, o menor. Yo he ascendido a Segunda A con el Jerez, como bien sabes tú, y ese año... Tu Jerez. Y ese año en esa categoría estaba el Granada, hablamos del Granada, estaba el Málaga, hablamos del Málaga, estaba el Cádiz, estaba el Jaén, estaba el Córdoba, estaba el Recreativo de Huelva. Era fortísima, ¿no? Era muy fuerte también. Y ese era un grupo. Y eso era un grupo. En ese año ascendimos nosotros y ascendió el Jaén, ¿no? Era fuerte, realmente era fuerte, ¿no? Con el paso de los años, bueno, esta primera red a lo que era la segunda B reciente, yo sí que creo que aquí hay mucho nivel, ¿eh? Hay mucho nivel. En aquella época, ese año concretamente, pues claro, los nombres de los equipos y demás eran muy fuertes, ¿no? No era habitual que hubiese tanto equipo con tanto nombre en Segunda B en aquella época, ¿no? Se dio la circunstancia que en ese año fue así de fuerte. Bueno, yo creo que los equipos de arriba de Segunda B podían jugar en esta primera red perfectamente, pero a lo mejor los equipos de abajo no eran tan débiles, o sea, eran más débiles de lo que son los equipos de ahora de esta primera red, ¿no? Yo creo que el nivel en líneas generales es grande, ¿no? Exceptuando el año pasado, que temas económicos, el Arenteiro, el reto que fue de menos
o sea, de más a menos, el resto de equipos, el nivel era grandísimo, ¿no? Y cualquiera podía ganar a cualquiera. Nosotros, este año igual. claro, y este año yo creo que se ha igualado un poco más. Por ejemplo, no sabríamos decir no hay un Tenerife. No hay un favorito claro. No hay un Tenerife, pero creo que se ha abierto un poco el abanico de equipos que pueden Optar a esa que puede estar a esa, ¿no? El mismo Mirandés que vamos a recibir, la Cultural, el Lugo el año pasado no apareció, pero este año yo entiendo que va a estar. El Ferrol el año pasado no apareció, que era otro equipo de los que contaban para ascender y no apareció. Yo creo que se ha abierto un poco el abanico a ver qué equipo es el que puede quedar campeón, pero sí que se ha abierto el abanico de equipos que pueden estar arriba y pueden jugar esos playoffs, ¿no? El Logroñés lo ha dicho su presidente. Su presidente ha dicho que ellos, su objetivo es jugar playoff y ascender, o ascender directamente, porque tienen muy buen equipo y realmente tienen muy buen equipo, ¿no? Ha hecho un equipazo y es otro equipo que va a optar por estar arriba. Ya estamos llegando, Julio, yo la penúltima, como se suele decir, yo no te pido que lo diga, pero tú en tu cabeza están los posibles rivales del Cacereño, porque hemos nombrado lo de la parte alta. Tú ahora, antes de empezar la temporada, tú dices, hostia, creo que podemos estar en la lucha con esto. No me para. No lo piensas pienso. y te pones a hacer, ¿no? Empieza la carrera, ¿no? Claro, yo no haces quiniela. No hago quiniela porque además no solo. De los tuyos, no solemos equivocar seguramente, y hay equipos que no piensan que van a estar ahí y al final están. Bueno, hay que estar preparados para lo que venga, y a mí me gusta pensar a corto plazo, y a corto plazo es Mirandés, partido importantísimo, 3 puntos en juego, y cuando termine ese partido pensaremos en el siguiente. No me gusta pensar a largo plazo porque además no creo que sea bueno, que va a costar seguro, que vamos a tener que pelear mucho y bueno, y que ojalá que nos salgan bien las cosas y no suframos tanto como sufrimos el año pasado, pero que si hay ese sufrimiento, al final valorarlo con gloria. Y exactamente, yo lo disfruté mucho. Yo es algo que me han hecho alguna entrevista y que lo he dicho, yo el año pasado disfruté muchísimo de la categoría, aunque sufrimos, pero disfruté mucho porque sí que se notó mucho el salto de categoría. Pues nada, Julio, espero que hayas estado cómodo en esta casi hora de charla. Hemos visto desde la noche profunda amanecer. Es bonito, ¿no? De amanecer, ¿no? Sí, hoy nos ha tocado un día un poco más oscuro, que está bien que venga el tiempo así, pero es bonito.